Yo diría que el principal problema de salud que tiene Venezuela en la coyuntura actual es consecuencia de la crisis de escasez de alimentos y el alto precio de los alimentos. Aunque a la gente pueda sorprenderla que yo diga que este es el principal problema de salud, la realidad es que la salud no son únicamente las enfermedades más conocidas, por ejemplo, hablar de malaria, sino el efecto que produce sobre la situación de salud la alimentación y sobre todo el impacto nutricional que tiene. Yo diría que en este momento, en términos de magnitud y en términos de los efectos que ya está produciendo. ¿Qué efectos podemos esperar de esta crisis de alimentos? Bueno, no es que podemos esperar, es que ya lo estamos teniendo. Tenemos impacto en la situación nutricional. ¿Sí? Ya tenemos no solo niños de bajo peso, que se pone de manifiesto en el momento de nacimiento, sino tenemos niños desnutridos. Tenemos también, y otra cosa importante, vamos a tener, porque el problema no es nada más la crisis en este momento, el impacto que también ya tiene. Recordemos que si, sobre todo la población de riesgo, los niños, si no reciben la alimentación adecuada, su proceso de maduración neurológica se ve interrumpida. Entonces vamos a tener una generación con efectos debido a esta crisis. Otro elemento, nuestras mujeres embarazadas, que son otro tipo de riesgo, también esa situación produce efectos no solo sobre su salud, sino sobre la salud de esos niños en gestación, ¿no? Buena parte de esos niños de bajo peso tiene que ver con la alimentación de las madres. ¿Cuál debería ser la primera política de salud ante esta coyuntura? Si su diagnóstico es que el principal problema es la falta de comida. Bueno, hay que resolver el problema de la escasez. Y ese problema no se resuelve por la vía de medidas vinculadas a la distribución. Mientras no exista producción de alimentos, el componente nacional de la producción de alimentos, y mientras no existan recursos financieros para importación de aquellos alimentos que no se producen en el país, bueno, no tenemos salida. Y lamentablemente ese es el drama que tenemos. Esto implicaría que el gobierno tiene que dejar de seguir insistiendo en su discurso de que todo lo que ocurre es guerra económica. El gobierno tiene que admitir, y yo le haría un llamado, independientemente de estar consciente de la polarización política que está presente en Venezuela, que por encima de todo hay que buscar salidas que contribuyan a enfrentar, y la única salida posible es admitir la situación que tenemos y en consecuencia pedir ayuda humanitaria. Pedir ayuda humanitaria condicionaría a la nación, sería prácticamente aceptar injerencia, intervención, como lo dice el gobierno. No necesariamente. Esto no implica ninguna situación que pueda ser catalogada como injerencia. Ahora, si por ello el gobierno entiende que quienes quieran donar establezcan condiciones en términos de conocer para qué es la donación, bueno, eso es lógico que cualquier donante lo haga, y sobre todo si existen organismos internacionales que pueden canalizar ese tipo de donaciones. Y digo donaciones porque es que ya el margen incluso de compras, ¿no? Dado la gravedad de lo que está existiendo, no da pie mucho, los tiempos no dan, ya tenemos, y sobre todo, claro, ya paso de un lado al problema que señalé, que es en materia de alimentos, pero si a eso le agregamos lo que está pasando en salud con medicamentos y otros insumos, en eso en particular no da tiempo a compras, porque después que tú haces una compra, pasa un tiempo en que eso pueda llegar al país. ¿Necesitaríamos cooperación internacional por cuánto tiempo? Para alimentos y medicinas, si usted lo añade a la lista. Bueno, yo diría que para cada caso habrá que hacer estudios especiales que determinan para cuánto tiempo, ¿no? En esa materia, en materia alimentaria, creo que es más pertinente conocer la opinión de expertos,
que han hecho trabajo sobre esa materia. Entre ellos, por ejemplo, conozco estudios realizados por investigadores como Rodrigo Agudo, como Juan Luis Hernández, y los propios, basado incluso en los propios estudios realizados por ENCOVI, ¿no? Que de una u otra manera ha venido actualizando información sobre la magnitud de las carencias agroalimentarias en el país. Y en el caso de medicamentos, bueno, ya hay que tener en cuenta situaciones parciales, es decir, de qué tipo de enfermedades estamos hablando. En este momento tenemos un grave problema con la malaria y tenemos conocimiento que de aquí hasta noviembre no es posible que lleguen compras que el gobierno tardíamente hizo a través del fondo estratégico. En consecuencia, ahí es obligante solicitar donaciones para enfrentar la gravedad de escasez que tenemos. ¿Están dispuestas las sociedades científicas, las organizaciones de expertos a colaborar para buscar soluciones? ¿O la polarización política lo impide? Claro. No, yo creo que ayer hicimos una rueda de prensa y uno de los propósitos de la rueda de prensa es exactamente que no solo informar al país de lo que está ocurriendo, sino hacer un llamado a organismos internacionales y nacionales que al margen de la crisis política existente y de la polarización política tenemos que hacer un esfuerzo todos, porque si no sumamos esfuerzos es imposible que, aunque sea de manera coyuntural, enfrentemos gravedades como las que tenemos. Porque también es cierto que nadie pretende que los problemas de Venezuela se van a resolver solo con donaciones. Ningún país del mundo aceptaría una contradicción con un país con todos los recursos que ha tenido y que sigue teniendo, esté casi mendigando por la situación que tenemos.